Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de luz y energía positiva. Hoy nos adentraremos en un tema que ha estado resonando con fuerza, generando un torbellino de conversaciones y avivando la curiosidad en el vasto universo del espectáculo. Prepárense porque las palabras de la madre de Can Yaman, esa figura que hasta ahora ha navegado discretamente por las aguas de la fama de su hijo, han emergido a la superficie, y déjenme decirles que su impacto ha sido nada menos que sensacional. Vamos a desentrañar meticulosamente qué se dijo, por qué ha desatado tal asombro y qué posibles ramificaciones podría tener esto para la imagen pública y la trayectoria del querido actor. Y si acaban de aterrizar en nuestro canal, les invito encarecidamente a que no olviden hacer clic en ese botón de suscribirse y activar la campanita para asegurar que no se pierdan ninguna de nuestras exclusivas, análisis profundos y primicias del mundo del entretenimiento. Ustedes bien saben que Can Yaman es una de esas estrellas que poseen un magnetismo innegable, una fuerza que trasciende fronteras y fronteras de proyectos. Sin importar dónde se encuentre geográficamente o qué ambicioso proyecto tenga entre manos, su presencia escénica y mediática atrae invariablemente todas las miradas. Su carisma arrollador, su físico escultural y su talento actoral han sido los pilares que lo han catapultado a la estratosfera de la fama internacional. Sin embargo, como suele ocurrir con las figuras que habitan el exigente Olimpo de la celebridad, su vida privada, y la de su círculo más íntimo, se convierte inevitablemente en objeto de escrutinio público. Y cuando hablamos de ese entorno cercano, ¿quién podría ser más cercano, más íntimo, que su propia madre? Gulden Yaman, hasta este reciente acontecimiento, era percibida como una figura sumamente discreta, apenas visible en eventos públicos o raramente mencionada en las profundidades de las entrevistas. La podíamos vislumbrar en alguna fotografía familiar, ciertamente, pero su voz pública, su pronunciamiento sobre la carrera o los avatares de la vida de su hijo, era prácticamente inexistente. Por esta razón, las recientes declaraciones que han trascendido son, por decirlo de una manera muy diplomática, equivalentes a un terremoto mediático. La verdadera magnitud de la situación reside en que estas no son meras declaraciones de cortesía o comentarios intrascendentes. No estamos ante una anécdota superficial sobre un nuevo corte de pelo o una reseña de su última película. Las palabras vertidas por la señora Yaman parecen dirigirse hacia aspectos considerablemente más profundos, quizás revelando frustraciones latentes, expectativas no cumplidas o, alternativamente, una perspectiva sumamente particular y bien definida sobre el camino que su hijo ha decidido transitar en su vida y carrera. Y lo que más intriga y capta la atención es, sin duda alguna, el tono empleado. Los rumores y las crónicas apuntan a que estas palabras fueron explosivas, y eso, estimados amigos y seguidores, es una descripción que no se utiliza a la ligera. En el argot periodístico y mediático, el término explosivo denota algo que posee el potencial de generar un impacto colosal, de alterar la calma de las aguas mediáticas, de sacudir los cimientos y de obligar a una reacción, a menudo contundente. Ahora, ¿qué sabemos concretamente hasta este momento? La información que ha estado circulando profusamente, y que ha servido como combustible para alimentar todas estas oleadas de especulaciones y conjeturas, proviene de una diversidad de fuentes, algunas de las cuales se rumorea que tienen un grado de cercanía considerablemente mayor con la familia Yaman que otras. La especulación generalizada sugiere que la señora Yaman habría manifestado su sentir y su perspectiva sobre la intensidad abrumadora con la que se experimenta la fama en ciertos círculos del espectáculo, o tal vez, sobre las presiones inherentes y a menudo invisibles que Can podría estar enfrentando en su día a día profesional y personal. Podría tratarse del instinto maternal en su máxima expresión, una madre defendiendo ferozmente a su hijo. O quizás podríamos estar ante una mujer que expresa públicamente su desacuerdo o su preocupación respecto a ciertas decisiones tomadas, o a la forma en que su hijo está gestionando su pujante carrera o los intrincados aspectos de su vida privada. Es un terreno sumamente delicado, porque la línea que separa a una madre genuinamente preocupada por el bienestar de su hijo de una figura pública que comenta sobre la vida de su vástago es extraordinariamente fina y susceptible de ser cruzada o malinterpretada. Permítanme que les invito a imaginar por un instante la escena. Can Yaman se encuentra en uno de los picos más altos de su exitosa carrera. Está inmerso en proyectos de gran envergadura a nivel internacional, su nombre resuena con fuerza en los pasillos de Hollywood y cuenta con una legión de seguidores devotos y apasionados que lo idolatran.
En medio de este torbellino mediático, de esta efervescencia constante, el hecho de que su propia madre decida pronunciarse de manera tan enfática y contundente puede ser interpretado desde múltiples ángulos y perspectivas. Algunos argumentarán que es el puro instinto maternal aflorando, que ella percibe matices y presiones que escapan a nuestra visión pública, que ve aspectos del sacrificio y la dedicación que nosotros no alcanzamos a vislumbrar. Otros, quizás con una inclinación más cínica o analítica, podrían teorizar que se trata de una estrategia consciente o inconsciente para generar aún más atención mediática, alimentando el circo de la celebridad. Sin embargo, en mi humilde opinión, y estoy convencido de que muchos de ustedes compartirán este sentir, la sinceridad de una madre, incluso cuando puede resultar incómoda o poco convencional, posee un peso emocional y una resonancia particular que la hace invaluable. Es perfectamente plausible que estemos ante una madre que siente profundamente que su hijo está siendo incomprendido por el público o por la industria, o que, en un escenario más preocupante, está siendo explotado de alguna manera, ya sea profesional o emocionalmente. La vida de un actor de renombre internacional no se limita a la imagen de glamour, los flashes de las cámaras y las alfombras rojas. Detrás de esa fachada de éxito, existen jornadas laborales extenuantes, niveles de estrés considerablemente elevados, una constante necesidad de viajar, y una presión inmensa por mantener un estatus y una relevancia en un mercado tan competitivo. Si la señora Yaman ha percibido que estas presiones están afectando negativamente el bienestar de su hijo, es completamente natural y esperable que sienta la urgencia de expresarse y alzar su voz. Al fin y al cabo, es su hijo. Y la forma en que estas declaraciones han sido calificadas como explosivas, sugiere con vehemencia que no fueron pronunciadas en susurros discretos, sino que emergieron con una fuerza incontenible, impulsadas por la convicción de alguien que siente la necesidad imperiosa de comunicar algo de vital importancia. Además, no podemos obviar la posibilidad de que sus palabras estén intrínsecamente ligadas a la esfera sentimental de Can Yaman. Ustedes saben de sobra que su vida amorosa ha sido, es y probablemente seguirá siendo un tema recurrente y ardiente en los titulares de la prensa del corazón, con romances que capturan la atención global. Podría ser que la señora Yaman albergue una opinión muy firme, quizás crítica, sobre alguna de sus exparejas, o sobre la manera en que estas relaciones se manejan y se exponen ante el implacable ojo público. Las madres, por naturaleza y por instinto, suelen tener una visión bastante clara y a menudo precisa sobre quién es o no beneficioso para sus hijos. Si ella considera que alguna relación particular no está contribuyendo positivamente al desarrollo o a la felicidad de Can, es muy probable que haya decidido romper su habitual reserva para manifestarlo. La connotación de la palabra explosivas podría indicar, en este contexto, que no se guardó absolutamente nada, que fue extraordinariamente directa y transparente en su juicio. Otra línea de pensamiento que merece ser explorada es la que sugiere que la señora Yaman podría estar actuando como una defensora incansable de Can, saliendo al paso de críticas o rumores que ella considera injustos o infundados. En muchas ocasiones, los miembros de la familia son los primeros en sentir la necesidad visceral de proteger a sus seres queridos cuando perciben que están siendo atacados o difamados de manera injusta. Si ha habido una oleada de ataques mediáticos o comentarios negativos dirigidos hacia Can, y ella está convencida de que estos no se basan en la verdad, sus declaraciones podrían ser su forma de salir en su defensa, de intentar restablecer la verdad desde su perspectiva, de poner los puntos sobre las íes. Es el acto de una madre que se erige como escudo ante la adversidad que percibe para su hijo. Lo verdaderamente fascinante de estas complejas situaciones es la forma en que desvelan la intrincada tela de araña que conforma la vida de las figuras públicas. Nosotros vemos a Can Yaman en la pantalla, proyectando una imagen de carisma, seguridad y autoconfianza inquebrantable, pero en la intimidad de su hogar, él no deja de ser un hijo. Y su madre, como cualquier madre en el mundo, comparte una conexión emocional profundamente arraigada con él. Si ella ha optado por romper su habitual discreción y hablar ahora, es muy probable porque siente que es el momento adecuado, o porque la situación actual amerita y exige una intervención, una expresión pública. La cuestión fundamental aquí es cómo nosotros, como espectadores atentos y seguidores leales, interpretamos estas declaraciones. ¿Las percibimos como una señal de alarma preocupante sobre el estado de bienestar de Can? ¿Ese consideramos simplemente la opinión honesta y sincera de una madre sobre las complejidades de la industria del entretenimiento? ¿O quizás las vemos como una forma de añadir más combustible a la hoguera de las especulaciones sobre su vida privada?
Personalmente creo firmemente que una dosis generosa de empatía y comprensión es siempre bienvenida en este tipo de situaciones. Detrás de cada celebridad, por muy icónica que sea, hay una persona, con sus propias emociones, sus propias luchas, su propia familia y sus propias vulnerabilidades. La forma en que la prensa y las redes sociales han reaccionado de manera inmediata a estas palabras es, en sí misma, un fenómeno digno de ser analizado, casi un espectáculo paralelo. Inmediatamente se desatan las interpretaciones, se tejen teorías conspirativas, se especula sobre la dinámica de la relación entre madre e hijo. ¿Está Khan al tanto de lo que su madre ha dicho? ¿Está de acuerdo con sus declaraciones? ¿Podrían estas palabras generar algún tipo de tensión o fricción dentro de la unidad familiar? Todas estas son preguntas absolutamente legítimas y comprensibles, pero es muy probable que no tengan una respuesta fácil ni inmediata, al menos no públicamente. Las declaraciones de la señora Yaman nos invitan a una profunda reflexión sobre el papel crucial que la familia desempeña en la vida de las celebridades, a pesar de los esfuerzos que puedan hacer por mantener una imagen pública de independencia total. Los lazos familiares, en su esencia más pura, son fundamentales e insustituibles. Y cuando esos lazos se manifiestan públicamente de una forma tan notoria y resonante, su impacto es imposible de ignorar. Es un recordatorio potente de que por muy famosos que lleguen a ser, siguen siendo seres humanos con raíces profundas, con personas que los aman incondicionalmente y que se preocupan por su bienestar. Además, resulta sumamente interesante detenernos a considerar el momento elegido para estas declaraciones. ¿Por qué ahora? ¿Qué ha cambiado en el panorama o en la situación personal de Khan Yaman para que su madre decida romper su prolongado silencio de una manera tan contundente y directa? ¿Está Khan Yaman atravesando un periodo particularmente desafiante o sensible en su vida? ¿O quizás la señora Yaman se siente ahora más empoderada, más segura o más impulsada para expresar sus opiniones públicamente? Estos son los enigmas que alimentan nuestra curiosidad innata y nos impulsan a seguir de cerca cada detalle, cada pista, cada movimiento en este fascinante entramado. Lo que sí podemos afirmar con total certeza es que estas palabras han añadido una nueva y cautivadora capa de intriga al ya de por sí fascinante mundo de Khan Yaman. Ya no nos limitamos a hablar de sus proyectos cinematográficos o televisivos, de sus sonados romances o de su impactante físico. Ahora también ponemos el foco en las dinámicas familiares que lo rodean, en las opiniones de su madre, una figura que sin duda alguna, a partir de ahora estará aún más bajo el microscopio de la atención mediática. Podríamos estar presenciando un punto de inflexión significativo, un momento en el que la discreción familiar tradicional da paso a una participación más activa y vocal en la narrativa pública del actor. O alternativamente podría tratarse simplemente de un momento puntual de expresión, de catarsis, y que la señora Yaman regrese a su habitual discreción una vez que haya exteriorizado su sentir. El tiempo, como siempre, será el único juez imparcial que revele la verdadera naturaleza y las consecuencias a largo plazo de este acontecimiento. Mientras tanto, nosotros, en nuestro papel de observadores atentos y analistas críticos, tenemos la importante tarea de procesar esta información, de formar nuestras propias opiniones basadas en la evidencia disponible, y sobre todo, de recordar que detrás de cada titular sensacionalista, detrás de cada foto en la alfombra roja, hay personas reales, con vidas complejas y emociones profundas. Las declaraciones, calificadas de explosivas, de la madre de Khan Yaman nos recuerdan de manera enfática que la vida de las celebridades es un tapiz mucho más intrincado y multifacético de lo que a menudo percibimos en la superficie. Un entramado repleto de relaciones humanas, de emociones a flor de piel y, en ocasiones, de verdades que emergen a la luz de la forma más inesperada. Y es precisamente esta intrincada complejidad lo que, en última instancia, hace que el mundo del espectáculo sea tan increíblemente cautivador y magnético para nosotros. Así que ahí lo tienen, amigos. Las palabras de la madre de Khan Yaman han logrado sacudir el panorama mediático con una fuerza inusitada, y nos han proporcionado una generosa cantidad de material para reflexionar y debatir. Es un recordatorio potente y elocuente de que la familia, en su más amplio sentido, siempre juega un papel fundamental e insustituible, incluso en las vidas de las estrellas más brillantes y consagradas del firmamento del entretenimiento. Bueno, y hasta aquí llega nuestro análisis en profundidad de hoy. Espero sinceramente que hayan encontrado este tema tan interesante y esclarecedor como lo he encontrado yo mismo. Ahora, me encantaría escuchar sus valiosas perspectivas. ¿Qué opinan ustedes sobre estas sorprendentes declaraciones? ¿Creen que la madre de Khan Yaman ha hecho bien en expresar su sentir públicamente?
Me gustaría enormemente leer sus pensamientos, sus teorías, sus reacciones más sinceras en la sección de comentarios aquí abajo. No duden en compartir todo lo que tengan que decir. Y si disfrutaron de este vídeo y lo encontraron útil, no olviden dedicarle un gran y contundente me gusta para mostrarnos su apoyo. Compártanlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son acérrimos seguidores de Can Yaman. Y si por alguna razón aún no lo han hecho, les ruego encarecidamente que se suscriban a nuestro canal y que activen esa siempre útil campanita de notificaciones para estar al tanto de todas nuestras futuras publicaciones. Nos despedimos por hoy, pero nos encontraremos de nuevo en nuestro próximo vídeo, cargado de más exclusivas, análisis profundos y las últimas noticias del vibrante mundo del espectáculo. Gracias de corazón por estar ahí y por acompañarnos. Hasta la próxima aventura mediática.